Cuando nos referimos a los países más ricos y más por el mundo, tenemos que primero preguntar cuántos países hay en el mundo. 195 países. Parece de que en las últimas décadas las creaciones de países han ido proliferando y mucho más se dio con la caída del socialismo comunismo, en la cual se vio que se despedazó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conllevando también a la despedazamiento como de los países Checoslovaquia, Yugoslavia, que comenzaron a partirse en varios países. Bueno, es parte de la consecuencia de un sistema, del fin de un sistema económico, en este caso el socialista. Pero, ¿por qué la gente dice 10 países más ricos, 10 países más pobres? Bueno, es una forma de calificar, como dice el top 10, ¿no? El top de los 10. Pero ¿cuánto? Aquí viene el problema. ¿Cuál es el país más rico y el que produce más? Pues luego que no va a ser el que tiene mayor población. Pero entonces acá vamos a hablar, al terminar vamos a entender el ingreso per cápita. Justamente sobre ese calificativo vamos a desarrollar este tema. Nuestro planeta, en la cual en América hay 35 países, África 34 países, Asia 48, Europa 44 y Oceanía 14 países, que van teniendo una población total cerca de 7.760 millones de habitantes, que es un crecimiento que, si bien es cierto, ha disminuido, pero todavía sigue siendo un crecimiento demográfico bastante importante. Cada año se incrementa la población. ¿Y cómo está? ¿Quiénes son los países que tienen más población? Cuando la gente no tiene los recursos suficientes como para afrontar lo más básico. Sí, lo más básico. Los ingresos están tan bajos, por eso se está dando en esta población una desnutrición fuerte, anemias, que van a repercutir en el futuro en su formación física e intelectual. El Banco Mundial señala de que la extrema pobreza es aquella gente que gana al día menos de $2. Ustedes se pueden preguntar, ¿una familia qué puede hacer con menos de $2 al día? Es totalmente lamentable. Y esto es lo que nos está repercutiendo ahora. Y ahora vamos a hablar del ingreso per cápita que tiene cada país pobre. Como seamos, no quisiéramos estar nunca en este top 10 de la pobreza, que no estemos entre los países más pobres del mundo. Entonces, pero nos llegó la pandemia, y esta pandemia, aunque ustedes y aunque uno no lo quisiera, ha generado más pobreza. Y se estima, el Banco Mundial estima, que además de los muertos y enfermos que van quedando por efecto de la pandemia, nos va a llevar a la extrema pobreza 60 millones de personas en el mundo.
Y nuevamente tenemos que ir luchando sacando a esa gente para que al menos tenga lo básico en la vida, una alimentación, una vivienda y una educación. Había señalado en el video anterior que entre los 10 países más ricos del mundo, 5 son petroleros. Entonces, si hay 5 que son petroleros, ¿por qué los países petroleros que conforman la Organización de Países Exportadores de Petróleo no están dentro de este ranking? Sencillamente es las políticas económicas que cada gobierno de cada país petrolero ha impuesto a desarrollar. Y ahí también en este video había señalado lo que es Venezuela, ejemplo de país de abundante riqueza petrolera que tuvo 2 oportunidades de seguir o de ser un país muy diferente a cualquier país latinoamericano, pero vemos ahora es muy diferente, sí, pero en forma negativa es una lástima. Pero vamos a ver rápidamente cómo son estos 10 países. Es la economía más estable del mundo. Dicen de alguna forma muy cocosa de que Suiza es un país más aburrido porque no pasa nada diferente. Claro, no hay inflación, el ingreso per cápita de las personas se mantiene, sus servicios públicos son eficientes. Bueno, pues, ¿pero en qué se basa? Se basa su economía en servicios de banca. La banca suiza es sinónimo del paraíso financiero, sinónimo de que cualquier capital puede ingresar sin dar explicación de dónde proviene ese dinero. Del turismo, de las industrias, totalmente. Y siempre a Suiza también se le ha conocido como la cuna de la relojería de alta gama. La novedad en estos últimos años es la incorporación de Irlanda. Parece mentira que un país haya cambiado tanto. Es que hay que tener en cuenta que su población es altamente calificada. Tiene un alto grado de crecimiento. Y aquí es una situación, además de lo que se señala, la tasa impositiva es una de las más bajas que hay en Europa. Por ese motivo, 1.200 empresas extranjeras se instalaron en Irlanda para abastecer al mercado común europeo, porque Irlanda es parte de la comunidad europea. ¿Qué quiere decir esto? Que los bienes y servicios producidos en Irlanda pueden ser vendidos sin ningún impedimento dentro de los países de la comunidad europea. Entonces, tiene pues un clima económico excelente que no se va a preocupar sino sencillamente en dar facilidades para tener un crecimiento sostenible. Noruega, ubicada en la península escandinava, donde está también Finlandia, Suecia y Rusia tiene una parte de esa península. 5 millones de habitantes, su economía está basada en el gas natural petrolero que vende a un mercado ya establecido que es el europeo. No tiene mayores preocupaciones con 5 millones de habitantes y con unos ingresos bastante significativos,
Por eso su ingreso per cápita es uno de los mejores del mundo. Es uno de los países más ricos del Medio Oriente. Es un conglomerado de 7 emiratos, países, lo que se llame, que son totalmente independientes. Entre ellos está Dubái. Se centra su economía totalmente en el petróleo. Exporta 3.200.000 barriles diarios. Por eso su Producto Bruto Interno se basa en eso. Pero lo interesante acá, de que esos excedentes, ganancias por la venta de petróleo, lo han sabido invertir y van a organizar el Mundial de Fútbol, y tiene una inversión que le da otros ingresos adicionales, que es el turismo. Cuba es uno de los países más prósperos del Medio Oriente, que basa su economía en el petróleo. Tan solamente produce 15 millones de barriles diarios y tiene un poquito más de 4 millones de habitantes. Por lo tanto, su ingreso per cápita es fuerte. Es un país que se ha modernizado fuertemente en esa parte del mundo. En el quinto puesto, Brunei, un país pequeño asiático que a lo mucho tiene 430.000 habitantes. El sultán es un hombre demasiado rico, homofóbico, quiere combatir el adulterio, y su economía se basa en la exportación de petróleo y gas líquido que vende a diferentes países, tanto de la región como de Europa. Es uno de los tigres asiáticos, aquellos países que en la década de los 70, 80 comenzaron a fluir como economías modernas, fuertes, dinámicas. Estaba Corea, Taiwán. Entonces, estos tigres asiáticos, ¿cómo sale este país siendo pobre a un país más rico? Es el país más caro del mundo. Entonces, en primer lugar, establecieron una producción que sea abundante en mano de obra para exportar. Después se dedicaron a dar incentivos a las inversiones extranjeras para que sus empresas se instalen ahí. Y de luego, los servicios de centros financieros grandes es uno de los centros financieros más fuertes que hay en el mundo. La cantidad de bancos y la cantidad de dinero que mueve es fabuloso. La ubicación geográfica entre China y la India le ha dado protagonismo en el comercio internacional. Luxemburgo es uno de los países más pequeños, pero el más rico de Europa. Tumbes es mucho más grande que Luxemburgo, pero es un paraíso fiscal en donde los inversionistas, para protegerse de los elevados impuestos de los países europeos, se van y se instalan ahí. Entonces, Luxemburgo, que es un ducado que tiene cerca de 614.000 habitantes, con una población, con una extensión geográfica pequeña,
es considerado como el tercer país con mayor ingreso per cápita en el mundo. Macao fue una colonia portuguesa. En 1999 lo devuelve a China continental, pero este país mantiene cierta autonomía y se basa su economía a base de los juegos del azar, de los casinos, en donde invaden millones de chinos a este país para desarrollar aquellas actividades del azar que en China continental está prohibida. Entonces, y con sus habitantes, que es alrededor de 600,000, es unos ingresos suficientes, su ingreso per cápita para cada uno de los habitantes es bastante elevado. Entonces tenemos el segundo puesto. Ahora viene el primer país más rico del mundo. Puede disponer de 200,000 millones de dólares para destinar en realizar un mundial de fútbol. Tan solamente serán aquellos países que tengan excedentes fuertes y que tengan una economía pujante. De eso se trata Qatar. Qatar, el 85% de su producción bruta proviene del petróleo. País petrolero que además de banca y otros servicios van generando una riqueza descomunal. Este país, que tiene una población de 2.800.000, que está ubicado en el Golfo Pérsico, es uno de los países que tiene una producción y venta de petróleo bastante fuerte. Como se dice, el que tiene dinero hace lo que quiere, pues imagínense. Llámese estos países petroleros de pura arena, quieren esquiar, hace su parque de diversión totalmente cerrado, donde pueden hacer esquiar en nieve. Tener gatos, perros de mascota, por favor. Si tienen tigres, si tienen halcones, por favor, esos no tienen nada de extraordinario acá, nada, comparación con ellos. Los patrulleros, totalmente Lamborghini, Ferrari, vehículos de marca, no los patrulleros chinos que aquí en el Perú, que para que arranque hay que estar empujándolos. La otra cara de la moneda, la pobreza. Aquellos países que tienen tantas necesidades, que tienen un conflicto político, étnico, cultural desastroso, que se matan entre ellos, que no se pueden muchas veces entenderse. Eso ha generado que el continente africano, sea entre los 10, 9 países que están dentro de los países más pobres. Es lamentable, porque sus ingresos per cápita, como se puede ver ahí, son prácticamente el primer país más pobre. $225 al año de promedio. ¿Cuánto representa para cada persona eso? Es que ellos ven una forma de caótica, desastrosa, en cual su esperanza de vida está asignada en huir del país, porque si quedan ahí van a morir de todas maneras por esas rencillas étnicas, culturales y religiosas. Con sus 12 millones de habitantes, es uno de los países más pobres, más una crueldad de convivencia, con una hostilidad enorme, en donde la hambruna
prácticamente está a un paso de generalizarse. No hay forma de acomodar este país. Cada vez la rencilla, la muerte entre tribus y se va realizando en forma repetitiva, y los gobiernos de estos países generalmente son gobiernos corruptos que saquean la poca economía que tienen estos países. En la mayoría de estos países se da la misma situación: gobiernos corruptos, luchas étnicas, con los servicios esenciales horribles que a veces ni tienen, que están esperando la ayuda humanitaria porque no tienen ellos la capacidad de generar ingresos para vivir. Igual como se va a ir repitiendo que mucha gente, y especialmente mujeres, son vendidas a cambio de tener un ingreso para que la familia sobreviva. $3.26 por día son los que son sus ingresos de estas personas. Por eso la pobreza se va instalando. Totalmente exportador de materias primas como el tabaco. Como había señalado en los anteriores, estos pueblos, estos países, no tienen un futuro. Por eso mejor tratan de huir de sus territorios. Sierra Leona, otro país africano que tiene un ingreso per cápita alrededor de los $3. Su economía fue destrozada a raíz de una guerra civil. Como todos estos pueblos, la guerra civil han perdurado en destrozado economía, vidas, esperanzas. Desde 1991 terminó el 2002, dejando asolada, además teniendo que afrontar enfermedades epidémicas como el ébola. Otro país debajo del desierto Sahara, en la zona más pobre del mundo y la de los más pobres del África. Como todos, repetitivo: el abuso del poder, la corrupción, la falta de educación, un ingreso per cápita pobre que hacen ellos tener la osadía de salir del país. Tienen ellos desde hace más de 40 años un gobierno totalmente que ha terminado con todas sus esperanzas. Lamentablemente, así como en otros países, se repite la historia de los siguientes 5 países más pobres del mundo. $417 de ingreso per cápita. Igual forma, ha sido devastado de una guerra totalmente sanguinaria y con gobiernos corruptos. La desigualdad es totalmente bien diferenciada. El impacto que tiene sobre su esperanza de vida prácticamente es nula. Madagascar. Nos viene a recuerdo la película, pero aquí no estamos hablando de película, estamos hablando de una isla que está en el Océano Índico, y la isla más grande de África, pero la tercera isla más grande del mundo, en donde la población sufre una mala nutrición que es crónica, una situación agravada por los efectos del Niño que conllevó una sequía grandísima, muchos años, 36 años de sequía, que eso prácticamente pulverizó la economía de este país. Por lo tanto, sus esperanzas de progreso es cada vez más incipiente.
$466 de ingreso per cápita. La República Democrática del Congo produce diamantes, tiene territorios llenos de diamantes, tiene como para que sea una gran economía, pero siempre, como todos estos países, le he señalado, los gobiernos son los peores gobiernos del mundo, en donde poco le interesa que mueran con tal de enriquecerse abruptamente. Y eso es parte de, de nuestra realidad. A pesar de que tienen una gran diferencia social, tienen como 500.000 refugiados que tienen que darle cabida porque son productos de movimientos, de seguimientos que vienen de otros países, porque se creen que otros países van a morir, entonces se refugian en este país. $500 de ingreso per cápita. Eso no quiere decir de que un poblador o todos los pobladores van a tener ese ingreso, no, es el promedio. Pero hay gente que te viven con $2 al día. Es algo horrible. Y eso, como se había señalado, tienen una hambruna, necesidad enorme y están expuestos a epidemias, a conflictos que no tienen salida a estos países. Y una vez más se señala que son países que buscan dejar sus tierras, sus raíces, en búsqueda de oportunidades, que lamentablemente esas oportunidades son escasas en otros países. Este país sale de África, no está en el continente africano, está en Asia. Se mantiene con un país en un continente que está en pleno crecimiento. Haya un lunar, Afganistán, que fue invadido primero por los rusos, después con los norteamericanos, ahora están los talibán, el terrorismo más radical que ha hecho que este país se hunda en la desesperación y en el empobrecimiento, en donde los jóvenes, las mujeres, las niñas no tienen futuro para nada. Es un país totalmente, además de la mala situación económica, es totalmente avasallada por el islamismo radical.